Lo que estás a punto de escuchar no es una creencia. Es un recuerdo que tu alma ha intentado susurrarte durante años. Durante mucho tiempo, estas revelaciones fueron guardadas bajo llave, consideradas demasiado impactantes para el mundo. No porque fueran mentira, sino por su aterradora verdad. Allan Kardec no fue un hombre que imaginó el más allá. Fue un cronista que se atrevió a preguntar directamente a quienes ya habían cruzado la frontera de la muerte. Y ellos respondieron. Lo que contaron no eran fábulas de cielos e infiernos, sino el manual de instrucciones del alma. Cómo se desprende del cuerpo, qué siente al despertar, y cómo su propia conciencia construye su nueva realidad. Si alguna vez has mirado al cielo nocturno y has sentido una profunda nostalgia por un hogar que no recuerdas, o si el final de un amor te ha dejado con la certeza de que un día habrá un reencuentro, entonces no estás aquí por casualidad. Este mensaje te ha encontrado porque tu espíritu está listo, y lo que vas a descubrir hoy tiene el poder de silenciar tus miedos más profundos y despertar el propósito por el cual realmente estás viviendo. Hay un instante, un susurro entre el último aliento y el primer silencio, que el alma ha conocido desde siempre. No es un final, como se nos ha enseñado a temer, sino un regreso a casa. Imagina por un momento que la vida terrenal es como un río caudaloso y la muerte, simplemente, es llegar al océano. El agua no deja de ser agua. Solo se expande. Se une a una inmensidad que ya era parte de su naturaleza. Así, el espíritu no se extingue, sino que se libera de las márgenes del cuerpo. Para muchos, este tránsito es un despertar suave, como abrir los ojos después de un sueño largo y profundo. La conciencia, adormecida por el peso de la materia, comienza a desperezarse, a recordar una verdad olvidada. Es una sensación de levedad, de quitarse un traje pesado después de un largo viaje. El alma redescubre su capacidad de flotar, de moverse sin esfuerzo, impulsada solo por el pensamiento. Es el primer momento de la verdadera libertad, el inicio de un reencuentro con su esencia más pura, un eco de la vibración original que le dio vida. Para algunas almas, sin embargo, este despertar no es tan diáfano. La transición se presenta envuelta en una niebla de confusión, un estado de perplejidad donde la realidad parece desdibujada. ¿Por qué la diferencia? Porque la forma en que soltamos el ancla determina la rapidez con que el barco zarpa hacia nuevas aguas. Quienes vivieron con la conciencia anclada en las posesiones, en los placeres efímeros o en las amarras de los rencores, sienten el tirón de esa cadena invisible. Su espíritu, aunque libre, sigue mirando hacia el puerto que dejó atrás. Es un torpor autoimpuesto, un eco del sufrimiento que se negaron a soltar en vida. La muerte, en estos casos, no es una puerta que se abre de par en par, sino una que se debe empujar con el peso de la propia inercia. La verdad de su estado les llega poco a poco, a medida que el silencio exterior les obliga a escuchar el ruido que llevan dentro. El propósito de esta confusión inicial es, en sí mismo, un acto de misericordia, dar tiempo al alma para que se reconozca sin el velo de la carne. La verdadera preparación para este viaje no se encuentra en rituales externos, sino en el cultivo silencioso del desapego. No se trata de renunciar al mundo, sino de vivir en él con la sabiduría de un viajero que sabe que ninguna posada es su hogar definitivo. Cada acto de perdón, cada gesto de generosidad, cada vez que elegimos el amor sobre el miedo, aligeramos el equipaje del alma. La facilidad de este despertar está directamente ligada a la vibración que hemos cultivado. Un espíritu que ha vibrado en la frecuencia del amor y el servicio se desliza hacia la luz como una gota de lluvia que anhela unirse al río. Siente una familiaridad inmediata, un reconocimiento. La presencia de la paz no le es ajena. Este es el secreto que Kardec intentó susurrar a la humanidad. La muerte no es un juicio, es un espejo. Refleja con una honestidad implacable la belleza o el desorden que llevamos dentro. La evolución no es un regalo que se recibe, sino un estado que se conquista en el silencio de la propia conciencia. Piensa en la última vez que te sentiste verdaderamente ligero, sin el peso de las preocupaciones. Quizás fue en la cima de una montaña, con el viento acariciando tu rostro, o en un abrazo sincero que te hizo olvidar el tiempo.
esa sensación es un anticipo, una memoria fugaz de tu verdadera naturaleza. La vida después de la muerte te invita a vivir en ese estado de forma permanente. Para el alma desprendida, el despertar es una explosión de claridad. Los colores son más vivos, los sentimientos son más puros, la conexión con todo lo que existe es palpable. Es como si durante toda la vida hubiéramos visto el mundo a través de un cristal empañado y, de repente, alguien lo limpiara por completo. La verdad se revela no como una doctrina, sino como una experiencia directa. El reencuentro con esta lucidez es el primer paso en un camino de evolución infinita, donde el propósito de la existencia comienza a revelarse en toda su majestuosidad y así. Mientras el alma se acostumbra a su nueva forma de ser, a su nueva percepción de la realidad, una pregunta comienza a flotar en su conciencia. ¿Y ahora qué? La confusión inicial o la serena liberación son solo el vestíbulo de una existencia mucho más vasta y compleja. El espíritu comienza a percibir que no está solo. Siente otras presencias, otras vibraciones que resuenan con la suya. El viaje apenas ha comenzado, y el despertar es solo la primera nota de una sinfonía que abarca eones. La forma en que el alma vivió, las intenciones que anidaron en su corazón, las verdades que aceptó o ignoró, todo ello se convierte ahora en la brújula que señalará su próximo destino. La muerte no es el final del camino, sino la revelación del paisaje que nosotros mismos hemos construido con los ladrillos de nuestros días. Una vez que el alma ha cruzado el umbral, descubre una verdad tan simple como sobrecogedora. El mundo que ahora habita no es un lugar, sino un reflejo. La realidad en el plano espiritual es un espejo perfecto de la conciencia. Todo lo que fuimos en silencio, cada intención que anidó en el corazón, cada sentimiento que regamos en el jardín secreto del alma, ahora se proyecta hacia afuera y crea el paisaje que nos rodea. No hay un juez con un libro de cuentas, solo la presencia ineludible de nuestra propia creación. Es como si, después de la muerte, camináramos dentro de nuestro propio corazón. Si cultivamos la paz, caminaremos por valles serenos. Si albergamos la tormenta del rencor, nos encontraremos en medio de una tempestad que nosotros mismos hemos desatado. Esta es la primera gran lección del despertar, la responsabilidad absoluta sobre nuestra propia realidad. La vibración de nuestros pensamientos y emociones se materializa, mostrándonos la verdad de quienes hemos elegido ser, más allá de todas las máscaras. En este nuevo estado de existencia, las apariencias se desvanecen como el humo. Las acciones externas, los rituales y las palabras pronunciadas para el mundo pierden todo su valor si no estaban impregnadas de una intención genuina. El espíritu comprende que la fuente de la luz no está en el acto, sino en el amor que lo impulsa. Una oración susurrada en el silencio del alma, con un corazón contrito, resuena en el universo con más fuerza que 1000 ceremonias vacías. Un gesto de bondad anónimo, sin testigos ni aplausos, construye para el alma una morada de luz. Kardec nos enseña que el plano espiritual es el reino de la verdad. Allí es imposible fingir. El espíritu irradia lo que es, y esa radiación, esa vibración personal, es su única carta de presentación. El propósito de esta transparencia es la purificación de la conciencia, obligándola a confrontar la autenticidad o la falta de ella en su viaje terrenal. Para aquellos espíritus cuya vida fue un servicio silencioso, una búsqueda honesta de la evolución y el bien, la llegada es un reencuentro con la luz. Son recibidos por seres afines, espíritus luminosos cuya presencia se siente como un cálido abrazo de bienvenida. No es un paraíso de nubes y arpas, sino una esfera de actividad y aprendizaje, donde el amor es el aire que se respira. Estas almas se sienten inmediatamente en casa, porque el ambiente exterior es una continuación de su estado interior. Se reconocen en la belleza que los rodea, porque esa belleza ya habitaba en ellos. Su despertar es lúcido y lleno de gozo, pues la muerte solo les ha quitado el peso del cuerpo, permitiendo que su verdadera esencia brille sin obstáculos. La presencia de estos guías amorosos no es una recompensa, sino una consecuencia natural de la ley de atracción. La luz siempre busca a la luz. Por otro lado, aquellos que vivieron apegados a los placeres puramente materiales
o se dejaron consumir por sentimientos de baja vibración, como el odio, la envidia o el egoísmo, se encuentran en un estado muy diferente. Al despertar, se ven envueltos en una especie de letargo, una niebla densa que es el reflejo de su propia confusión interior. Permanecen en un estado de torpor, a veces por un tiempo considerable, buscando en vano las sensaciones que perdieron con el cuerpo físico. Este no es un infierno de fuego eterno, sino el sufrimiento autoimpuesto de un alma que se niega a soltar sus cadenas. Están atrapados en el eco de sus propios deseos, en un sueño febril del que no pueden despertar porque todavía no comprenden que están muertos para la materia, pero vivos para su conciencia. Este estado perdura hasta que el espíritu, agotado de su propia ilusión, finalmente anhela la verdad y la paz. Y es en este punto donde la infinita misericordia del universo se revela. Ya sea en las esferas de luz o en las zonas de sombra, el propósito es siempre el mismo, la evolución. Nadie está condenado eternamente. La realidad que el espíritu experimenta, aunque sea un reflejo de su pasado, es también el punto de partida para su futuro. Comienza a darse cuenta de que no está solo en su estado, que hay otros seres vibrando en la misma frecuencia. Es como afinar un instrumento. El sonido que emite atrae a otros instrumentos con la misma afinación. Esta percepción es el primer paso para comprender que el mundo espiritual no es un único lugar, sino una infinidad de moradas, de esferas agrupadas por afinidad. Y es esta misma ley de afinidad la que teje los hilos de los reencuentros, preparando al alma para su siguiente descubrimiento. A medida que la conciencia del espíritu se estabiliza, una nueva comprensión amanece, tan vasta como el cielo estrellado. Se da cuenta de que no existe un único cielo ni un único infierno, como nos contaron en los cuentos de la infancia. El universo espiritual es una sinfonía de mundos infinitos, una colmena de esferas de existencia, y cada alma es llevada, como por una corriente invisible, hacia el lugar que le corresponde por derecho propio. La ley que gobierna este movimiento no es el juicio, sino la afinidad, la pura y simple resonancia. La vibración que el alma ha cultivado, la suma de sus amores, sus miedos, sus esperanzas y sus tristezas, es la que determina su destino. Cada espíritu es una nota musical, y es atraído hacia la melodía que le es armónica. Es un orden perfecto y natural, una física del alma que Allan Kardec se esforzó por traducir en palabras. No hay error ni azar. Cada uno encuentra su lugar, su gente, su verdad. Imagina un archipiélago infinito, donde cada isla es un mundo con su propia luz, su propio color y su propia frecuencia. Hay esferas de una luz tan intensa que nuestros ojos físicos no podrían soportarla, habitadas por espíritus dedicados al trabajo por el bien universal, donde el arte y la ciencia alcanzan cotas inimaginables. Hay otras esferas más densas, de luz crepuscular, donde las almas aún apegadas a las pasiones terrenales se agrupan, reviviendo en un ciclo de sufrimiento y anhelo sus dramas personales, hasta que el deseo de evolución finalmente brote en su interior. Y entre estos dos extremos existen incontables moradas, cada una sirviendo a un propósito específico en la gran escuela de la evolución. La muerte no nos lleva a un destino final, sino a la clase que nos corresponde. El propósito de esta organización no es segregar, sino educar, proveyendo a cada espíritu el ambiente exacto que necesita para su despertar y crecimiento. Y en medio de esta inmensidad, florece la promesa más dulce para el corazón humano, el reencuentro. Los lazos forjados en el amor verdadero, ese afecto desinteresado que busca solo el bien del otro, son hilos de oro que la muerte no puede cortar. Estos lazos son una fuerza magnética, un faro que guía al alma a través de las diferentes esferas. Tras el velo de la muerte, el espíritu siente la llamada de aquellos a quienes amó de verdad. Es un reconocimiento que va más allá de la vista, una certeza en el núcleo de su ser. El reencuentro con un ser querido es sentir una presencia familiar que se acerca, una luz que el alma reconoce como hogar. No es un simple recuerdo, es una continuación. Las conversaciones interrumpidas por la muerte prosiguen en el silencio del pensamiento, y los abrazos se dan en la fusión de las auras. La verdad es que el amor genuino crea un puente indestructible entre las almas. Sin embargo,
Así como la luz del plano espiritual nutre los lazos verdaderos, también disuelve las ilusiones. Todas aquellas relaciones basadas en el interés, la conveniencia, el orgullo o la dependencia se desvanecen al carecer de una conexión real en el espíritu. Dos almas que en la tierra parecían inseparables, pero cuyos corazones vibraban en frecuencias distintas, se encontrarán naturalmente en esferas diferentes, separadas por un abismo vibratorio que ellas mismas crearon. Esta revelación puede ser dolorosa al principio, un brusco despertar a la verdad de nuestras relaciones. Es un momento de profunda honestidad para la conciencia, que comprende que solo lo auténtico perdura. El sufrimiento que esto puede generar es, en sí mismo, una herramienta de purificación, que enseña al alma a buscar y a construir en el futuro conexiones basadas en la afinidad del espíritu y no en las apariencias de la materia. Así, rodeado por almas afines y, con suerte, reunido con los amores de su vida, el espíritu encuentra un remanso de paz, un puerto seguro desde donde contemplar su viaje. Pero este reencuentro no es el final del camino. Es, más bien, el fortalecimiento necesario para la siguiente etapa de su evolución. En estas comunidades espirituales, el alma aprende, sirve y se prepara. La presencia de seres queridos se convierte en un apoyo, un estímulo para seguir adelante. Y es en esta atmósfera de claridad y amor que el espíritu se siente listo para mirar hacia atrás, para revisar con honestidad el camino recorrido en su última existencia terrenal. La paz del reencuentro da paso a una nueva necesidad, la de comprender, la de sanar, la de crecer. El alma se prepara para enfrentarse al espejo más íntimo de todos, el de su propia vida pasada. Después del reencuentro y de encontrar su lugar en las esferas de afinidad, el espíritu es invitado a un momento de profundo silencio e introspección. Es aquí donde se despliega ante su conciencia el tapiz completo de la vida que acaba de dejar. No es como ver una película, es revivirla, pero esta vez con una claridad omnisciente. El alma se ve a sí misma en cada escena, cada decisión, cada palabra dicha y cada pensamiento oculto. Es un panorama total, una verdad sin velos donde ya no hay excusas ni autoengaños. Y en esta revisión, el espíritu no solo es el protagonista, es también cada persona con la que interactuó. Siente la alegría que provocó en el corazón de un amigo, la paz que llevó a un extraño con un gesto amable, y también, con la misma intensidad, el dolor que sus acciones o su indiferencia causaron en otros. Este proceso es la lección de empatía más profunda que una conciencia puede experimentar. Sentir en la propia esencia el sufrimiento que se infligió, no como un castigo, sino como una consecuencia directa de la propia siembra, produce un despertar transformador. El alma comprende, en un nivel que la razón no puede alcanzar, la interconexión sagrada de todos los seres. Cada lágrima que causó ahora humedece su propia percepción. Cada sonrisa que regaló ahora ilumina su ser. Este baño de verdad, aunque a veces doloroso, es inmensamente purificador. El espíritu no es juzgado por una entidad externa. Es la propia conciencia la que, al verse reflejada en los demás, se evalúa a sí misma. Es el momento en que el propósito de las pruebas y las caídas se revela, y el alma se encuentra cara a cara con el arquitecto de su destino, ella misma. De esta inmersión en la propia verdad no nace la desesperación, sino un anhelo ardiente de evolución. Al ver sus errores con tanta claridad, al comprender las oportunidades perdidas y el amor que no supo dar, el espíritu siente un deseo irrefrenable de volver a empezar, de reparar, de aprender a amar mejor. Es en este punto que muchas almas, con una humildad y una valentía renovadas, piden la oportunidad de una nueva encarnación. No la ven como una condena o un castigo, como a menudo se malinterpreta el karma, sino como una bendición. Es el estudiante que, habiendo entendido sus errores, solicita con fervor un nuevo examen. Es el artista que, viendo las fallas en su obra, anhela un nuevo lienzo. Esta elección, como nos revela Kardec, es un acto sublime de libre albedrío, un testimonio del impulso inherente del espíritu hacia la luz. Y esta nueva oportunidad no se improvisa. La futura encarnación es planeada con un cuidado y un amor infinitos, en colaboración con espíritus más evolucionados,
guías y mentores que nos aman profundamente. Como arquitectos del alma, el propio espíritu y sus protectores diseñan el mapa de la próxima vida. Eligen las pruebas que ayudarán a fortalecer sus debilidades, la familia que le ofrecerá las lecciones necesarias, las circunstancias que pulirán las aristas de su carácter. El sufrimiento futuro no es elegido por masoquismo, sino con la sabiduría de un médico que elige un remedio amargo para sanar una enfermedad grave. El propósito es siempre el crecimiento, la afinación de la vibración del alma, el acercamiento a su verdad esencial. La presencia de estos seres de luz durante la planificación es la prueba de que nunca estamos solos en nuestro viaje de evolución. Así, el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento se revela no como una rueda de eterno retorno sin sentido, sino como una espiral ascendente de aprendizaje y amor. Cada vida es un peldaño, una oportunidad sagrada para que el espíritu se conozca mejor, se purifique y contribuya al progreso del universo. El reencuentro con esta verdad fundamental cambia por completo la perspectiva sobre la existencia terrenal. La vida deja de ser un valle de lágrimas para convertirse en una escuela bendita, un taller de almas, y esta comprensión nos lleva a la pregunta final y más importante de todas. Si esta vida es una misión elegida y planeada con tanto amor, ¿cuál es su verdadero sentido? ¿Cómo debemos vivir aquí y ahora para honrar la confianza que el universo ha depositado en nuestra alma? Llegamos entonces a la encrucijada donde el cielo y la tierra se tocan, donde todo este conocimiento sobre la vida espiritual deja de ser una teoría fascinante para convertirse en una guía práctica para el aquí y el ahora. La preparación para la vida después de la muerte no se realiza en templos de piedra ni a través de rituales complejos. El verdadero santuario que debemos cuidar, embellecer y mantener sagrado es nuestra propia conciencia. La filiación religiosa o la adhesión a una doctrina son como mapas. Pueden señalar una dirección, pero de nada sirven si no emprendemos el viaje por nosotros mismos. La verdadera preparación es la reforma íntima, un trabajo silencioso y constante que se realiza en el taller del alma. Cultivar el perdón, practicar el desapego de lo superfluo y vivir en la honestidad con uno mismo y con los demás. Estas son las verdaderas prácticas que elevan nuestra vibración y nos preparan para un despertar sereno. Este trabajo interior es una especie de alquimia del espíritu. El perdón, por ejemplo, no es un regalo que se le hace al ofensor, sino un acto de liberación para nuestra propia alma, que suelta los anclajes del rencor que la mantienen prisionera en una vibración baja. El desapego no significa vivir en la miseria, sino comprender que nuestra verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos. Es sostener las cosas del mundo con la mano abierta, no con el puño cerrado. Y la honestidad es la base de todo. La coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, creando una armonía interior que resuena en todo el universo. Cada vez que elegimos la compasión sobre el juicio, la paciencia sobre la ira, estamos puliendo activamente nuestro espíritu y asegurando que nuestra transición, cuando llegue el momento de la muerte, sea una gozosa liberación y no un confuso lamento. En este camino de reforma íntima, es crucial reinterpretar el papel del sufrimiento. Lejos de ser un castigo divino o una crueldad del destino, el sufrimiento es una de las herramientas más poderosas para la purificación y el amadurecimiento del alma. Es la presión que convierte el carbón en diamante. Es el fuego que quema las impurezas del metal. Cada dificultad, cada pérdida, cada desafío, si se afronta con conciencia y buscando la lección oculta, es una oportunidad de oro para acelerar nuestra evolución. El propósito del dolor es despertarnos, sacarnos de la complacencia y obligarnos a desarrollar las virtudes que nos faltan. La resiliencia, la fe, la empatía. Comprender esto nos permite transitar las pruebas de la vida no como víctimas, sino como alumnos conscientes en la escuela bendita de la tierra. Al final, todo se resume en un propósito mayor, una verdad tan simple que a menudo la pasamos por alto. Estamos aquí para evolucionar, servir y amar. Este es el sentido último de la vida. Evolucionar significa trabajar en nosotros mismos, pulir nuestro espíritu, expandir nuestra conciencia,
Servir significa entender que somos parte de un todo interconectado y que nuestro crecimiento está intrínsecamente ligado al bienestar de los demás. Es poner nuestros dones, por pequeños que sean, al servicio de la vida. Y amar es la fuerza que impulsa todo lo demás, el motor de la creación, la vibración más alta del universo. Vivir con este triple propósito como nuestra brújula es la forma más segura de alinear nuestra presencia en la Tierra con las leyes universales, asegurando un futuro espiritual lleno de luz y reencuentros felices. Por lo tanto, la espiritualidad que nos propone Kardec no nos invita a temer a la muerte, sino a enamorarnos de la vida y de su potencial transformador. Nos llama a vivir con más presencia, con más conciencia, sabiendo que cada instante es una semilla para la eternidad. El futuro espiritual no es algo que nos espera pasivamente. Es algo que estamos construyendo activamente con la energía de nuestros pensamientos, la calidad de nuestros sentimientos y la nobleza de nuestras acciones. Nuestra existencia futura está siendo moldeada en el telar de nuestro presente. Que nuestra vida entonces sea una obra de arte, un testimonio del amor que somos capaces de dar, una preparación consciente para el glorioso despertar que, inevitablemente, aguarda a cada alma. La muerte entonces no es un final, sino un espejo que aguarda. Sabiendo esto, ¿qué reflejo estás construyendo para tu alma, hoy, en este preciso instante? Si algo de lo que escuchaste tocó una parte de ti, si despertó una memoria olvidada, deja un comentario. A veces, lo que compartimos en el silencio es justo lo que otra alma necesitaba oír para despertar también. Suscríbete si sientes que aquí, tu espíritu encontró una palabra que ya conocía. Es una forma de decirnos, sin palabras, que estamos en el mismo camino. Y si estás listo para seguir recordando, te espero en nuestro próximo encuentro. Allí, exploraremos juntos las señales que nuestros seres queridos nos envían desde el otro lado para decirnos que nunca, realmente nunca, nos han dejado solos.